Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión, a esta nueva sesión en la que hablaremos acerca de comparación entre las llamadas escuelas o tradiciones que había para el estudio de comunicación tanto en Norteamérica como en Europa. Hablaremos acerca de algunas situaciones que las hacen tener desarrollos distintos y para ello les voy a compartir mi presentación en un momento más. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, pues vamos a hablar acerca de estas escuelas. En primer lugar, voy a abordar la cuestión de Norteamérica, ¿no? Ustedes seguramente ya tuvieron un primer acercamiento con las teorías de comunicación que se desarrollaron en Norteamérica, si es que siguieron atentamente la recomendación del plan de estudios y la manera en la que están dispuestas estas asignaturas dentro de su evolución. Si no es así, bueno, pues a lo mejor se van a llevar una idea acerca de esto que estamos hablando el día de hoy. Pues bueno, eh, vamos a hablar acerca de algunas de las características de este estudio de la comunicación que se dio en Norteamérica. Primero que nada, bueno, pues saber que el estudio de la comunicación pues se dio bastante antes de Norteamérica. Pues prácticamente podemos decir que Aristóteles fue el primero en que de alguna manera aborda el estudio de la comunicación a través de diversas obras como la poética o la retórica y que a partir de estas obras se venía entendiendo esa situación. No es sino pues hasta bien entrado el siglo XX donde se empieza a dar una mayor importancia al estudio de la comunicación a través de los emergentes en ese momento nuevos medios de comunicación. En el caso de finales del siglo XIX había empezado un medio masivo que era la prensa alrededor del mundo y después con la llegada de la radio y posteriormente la televisión. Pues, ¿qué es lo que sucede en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos la reflexión prácticamente empieza alrededor de los estudios acerca de opinión pública y después, pues propiamente se pasa al estudio de la llamada sociología de la comunicación, del paradigma de la communication research, ¿no? Que se desarrolló prácticamente en Estados Unidos, ¿no? Decimos que hay un principal polo de desarrollo de la producción teórica de comunicación en Estados Unidos, aunque en realidad, pues en otras partes de Norteamérica, pues también se desarrolló a cabo sendos modos de ver la comunicación, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos el desarrollo de la llamada escuela ecológica de los medios o que ahora se conoce con el mote de teoría del medio, así se le llama, y que se desarrolló prácticamente en Canadá, ¿no? Con un pensador que se llama Marshall McLuhan, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues está un poco, es como un caso aparte, ¿no? Otra parte de los estudios de comunicación en Norteamérica que se llevan a cabo son fundamentalmente aquellos destinados al desarrollo de la industria bélica y a partir de una intención de la Bell Electric Company por desarrollar un modelo de explicación acerca de cuántos mensajes pueden pasar por el mismo canal al mismo tiempo, derivado pues de tratar de aplicar esta situación al uso bélico de la comunicación. Esto pues prácticamente llevó al desarrollo de una teoría matemática de la comunicación por los matemáticos Shannon y Weaver, ¿no? Y que después devino en lo que nosotros conocemos con el nombre de cibernética, ¿no? La primera cibernética, que llega en el terreno de lo social a un mayor desarrollo en la persona de Norbert Wiener, quien escribe el libro este de Cibernética y Sociedad. Estamos hablando de los años 40, ¿no? Y paralelamente, bueno, pues desde los años 30 en adelante, tenemos ahora sí el funcionalismo derivado de las ideas positivistas que de repente vienen de
de Europa, ¿sí? A través del llamado Círculo de Viena, y que a partir de ello pues empiezan a desarrollarse ya con una mayor amplitud en el caso de Estados Unidos, ¿no? Estos estudios positivo-funcionales que de alguna manera retomaban las ideas de, en primer lugar, pues obviamente de Durkheim y posteriormente de Spencer, en los cuales, bueno, pensaban en la sociedad en términos de un organismo vivo y que cada parte de la sociedad pues podía tener parte de ese organismo o fungir, hacer una función vital para ese organismo. Y también, bueno, pues por otra parte, la situación de estos paralelismos que se establecían entre el mundo natural y la manera en la que la sociedad se organizaba, ¿no? Estos paralelismos que llevan pues a establecer el paradigma funcional en el cual, bueno, pues a cada necesidad le es creada una institución para resolver el problema y salir adelante, ¿no? Pues en Estados Unidos en particular, esta forma de hacer ciencia, esta forma de abordar el estudio científico de la comunicación fue la que tuvo mayor desarrollo. Estamos diciendo que en menor medida la cibernética, en menor medida eh, eh, la cuestión de la teoría del medio o teoría ecológica de los medios, ¿no? Hay también una leve tendencia por ahí, un coqueteo con la teoría general de sistemas en Estados Unidos a través de la llamada Escuela de Palo Alto, ¿no? La cual, bueno, pues trata de hacer una teoría sistémica que explique la manera terapéutica de abordar el estudio de la comunicación como una cuestión de comportamiento, ¿no? Se desarrolla prácticamente a partir de los años 70, 60, 70 en Palo Alto, California, ¿sí? Pero digamos que el corazón más importante del desarrollo de la comunicación en Norteamérica, pues está en el paradigma funcional, ¿no? Desde diversos frentes, ¿no? El primero de ellos, bueno, muy importante, desde el llamado funcionalismo en la comunicación research y también desde el desarrollo de Talcott Parsons con una teoría de la acción que después vendrá a ser muy importante durante todo el siglo XX, ¿no? El desarrollo de estas teorías pues está muy de la mano con el empleo de métodos cuantitativos sobre todo, ¿sí? Estadísticos y sobre todo eh, el uso de encuestas y de sondeos que prácticamente van marcando el desarrollo de este paradigma funcional y de la manera en la cual empiezan a trabajar, ¿no? Una forma en la cual, bueno, pues estos métodos fueron empleados en diversidad de investigaciones a lo largo, pues prácticamente de 5 décadas, ¿no? Que después, bueno, fueron ampliándose, fueron haciéndose un poco más abiertos al uso de otros métodos, pero fundamentalmente utilizando las técnicas cuantitativas basadas en encuestas de muestreos estadísticos perfectamente ubicados, ¿no? Otra de las características que tiene este desarrollo del funcionalismo en Norteamérica es trabajar con cuestiones de investigación aplicada. En otras palabras, no llegan a tener una aspiración como tal de fundar una teoría específica de la comunicación, sino que el fenómeno comunicativo era abordado como parte de un fenómeno social que estaba cambiando ciertas cosas en Norteamérica. Trataban de entender la influencia, sobre todo, de los medios de comunicación y cómo se puede aprovechar la posibilidad de persuasión de los medios de comunicación, cómo se puede aprovechar ese poder de influencia y sobre todo servir a un determinado fin, ¿ok? En un primer momento, pues esos fines, pues buscaban tener de la mano las cuestiones sociales, no sé, intervenir para que se pudiera hacer más eficaz, por ejemplo, campañas de alfabetización, campañas de vacunación, algunas otras situaciones, ¿no? Y después, pues en una segunda etapa, digamos, pues todas estas investigaciones
trataron no nada más de hacer estos temas más eficientes, sino algunos más centrados en el consumo, por ejemplo, cómo poder cerrar el ciclo con la publicidad, cómo poder hacer campañas publicitarias exitosas en determinados medios a determinados públicos a través de esta investigación aplicada, ¿no? Y también, bueno, pues en un segundo momento, pues no nada más en el campo de la publicidad, sino también abarcando la propaganda. Y en ese sentido, pues tienen una eh, muy importante desarrollo de los estudios relativos a la opinión pública, por ejemplo, relativos al voto, a la comunicación política, y en ese orden de ideas, bueno, pues son de alguna manera referentes en la actualidad, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos procesos electorales en cualquier parte del mundo, pues obviamente recurrimos a estos padres fundadores que fueron los primeros en utilizar todo este tipo de herramientas y en tratar de, primero, pronosticar hacia dónde iba la situación política de un determinado país y en un segundo momento tratar de intervenir, es decir, ver si era posible a través de estas investigaciones, ¿no? Medir el efecto de los medios y tratar de ayudar a ciertos candidatos a que posicionaran sus agendas, sus campañas, pudieran prácticamente refinar las labores de proselitismo y lograr un éxito en la contienda. Entonces, todo esto está pasando en Norteamérica con la escuela funcional. Tenemos que decir también que en Norteamérica pues se vive pues, prácticamente después de los años 30 una etapa, digamos, de bonanza económica y de estabilidad político-social, ¿no? Con algunos brotes, hay que decirlo, ¿no? En los años 60 de alguna insatisfacción producto de la falta de respeto a los derechos civiles de comunidades minoritarias, pero fuera de ahí podemos decir que el modelo de desarrollo establecido por el gobierno americano, pues empezaba a construir esa época de bonanza económica en la cual se acuña precisamente este término del sueño americano, ¿no? Gracias a la bonanza que tiene en ese momento Estados Unidos, porque se vuelve el motor de la industria bélica, es decir, empieza a producir no solamente para su país, sino muchos de sus productos pues, se van al extranjero y además son apuntalados o son guiados a través de la industria bélica, ¿no? Le vende armas a muchos países, ¿no? Que entran en confrontación y prácticamente debemos de decir que los estragos de la guerra en sus incursiones prácticamente sin mayores aspavientos en la Primera Guerra Mundial y sí determinantes en la Segunda Guerra Mundial, pues hace que esa, digámoslo así, periodo de paz, de alguna manera, o de tranquilidad en todo el país, haga que esto se haga como de una manera mucho más tranquila, de una manera mucho más estable, ¿no? Estos estudios acerca de la comunicación. Tenemos que decir también que posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se convirtió en ese hogar, en esa casa enorme de refugiados que venían de todo el mundo, pues recibe también en las universidades a muchas personalidades que venían de universidades extranjeras, particularmente de Europa, las acoge y empieza a desarrollar pues, diferentes campos científicos alrededor de todo el país. Entonces, además de ser un motor de la industria bélica, también se convirtió en una casa receptora precisamente de estos genios, de estos grandes mentes que venían de las universidades de Europa. Bueno, también tenemos que en el caso de la comunicación en Norteamérica, salvo las honrosas excepciones, como dijimos, de la teoría del medio o la teoría matemática de la información que da origen a la cibernética, pues la mayor parte de la investigación está centrada en el comportamiento, es decir, en la observación de la conducta humana, ¿sí? Particularmente en la búsqueda de efectos
a través de los medios de comunicación. Lo que ellos querían saber es cómo finalmente se percibía la influencia de los medios de comunicación, qué poderes persuasivos tenían estos medios de comunicación y cómo se podía utilizar para el bienestar de la población en general y también para apuntalar algunos intereses comerciales o bien algunas posiciones políticas a través de la propaganda, ¿no? Entonces, más o menos este era el contexto en el cual se daba el esfuerzo científico por abordar la comunicación en la mayor parte de Norteamérica, ¿no? Vamos a Europa y entonces a partir de acá tendríamos que empezar a hacer un examen de las coincidencias, por una parte, de las diferencias que vemos con el desarrollo de Europa. Primero que nada, tendríamos que decir que así como hablamos de una gran influencia de los 4 padres fundadores funcionalistas en Estados Unidos, acá en Europa tendríamos que poner una especial atención en la influencia que tuvo el pensamiento marxista para varios países, varios pensadores europeos, ¿no? Particularmente en Alemania y en Inglaterra, ¿no? Aunque, bueno, pues en menor medida en algunos otros más, ¿no? Pero particularmente en estos dos países. Es una influencia, digamos, del Marx en Occidente, porque, bueno, para ser justos con la historia, también si nosotros nos apegamos a todo lo que pasa a partir de la Revolución Rusa, pues empieza una gran influencia de Marx en los llamados, las llamadas repúblicas del este de Europa y que después, bueno, pues son las mismas que apoyarán al bloque soviético socialista en los siguientes años y formarán parte de esto que se llamaba la cortina de hierro, o más allá de la cortina de hierro, todos estos países que de alguna manera eran satélites de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la extinta URSS, ¿no? Y en los cuales se vivía aquello que se denominó en ese momento el socialismo real, ¿no? Pero que, o el comunismo, pero que finalmente, después de la caída del muro de Berlín, pues resulta que muchas de ellas, pues obviamente, dejaron de seguir el mismo modelo político-económico de los años anteriores, ¿no? Entonces, bueno, hubo una influencia marxista bastante grande y particularmente en la vida sociopolítica que se fue colando al campo académico, ¿no? Hay también, en el caso específico de Alemania, no nada más una influencia marxista, sino una influencia por parte del psicoanálisis freudiano, y que de alguna manera se mete, yo diría, en la licuadora, ¿no? Tanto Marx como Freud, y tienen un desarrollo específico acerca del estudio de diversas formas de dominación en el hombre, ¿no? Sumamente importante la obra del Capital de Marx, pero sobre todo los escritos, los manuscritos económico-filosóficos, ¿no? Y los primeros trabajos del llamado Marx joven. Y en el caso de Freud, sobre todo aquella lectura del malestar en la cultura que abre la posibilidad al cuestionamiento de la ilustración, ¿sí? A partir de estas dos influencias, tanto marxista como el psicoanálisis freudiano, pues el desarrollo posterior de la llamada Escuela de Frankfurt con la llegada de Max Horkheimer a la dirección del Instituto de Investigaciones Sociales en Alemania, en la ciudad de Frankfurt, dentro de la Universidad misma de Frankfurt, pero sin pertenecer a la Universidad de Frankfurt, empieza un derrotero, una beta muy importante de estudio acerca de todas las formas de dominación a partir de los llamados medios de comunicación de masas. Hay que decir que a estos pensadores de influencia
marxista, eran la mayor parte de ellos judíos que vivían en Alemania y que tras haber sido perseguidos, pues se van al exilio. Muchos de ellos llegan a Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que estos pensadores europeos son pensadores nómadas que muchas veces van cambiando, van moviéndose de un lado a otro. Walter Benjamin, por ejemplo, o Walter Benjamin, si queremos decirlo en alemán. Walter Benjamin llega a Francia, por ejemplo. Algunos otros, pues, llegan hasta Estados Unidos. En el caso de Eric Fromm, pues Eric Fromm llega hasta México, la Ciudad de México, y después vive mucho tiempo de su vida en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Entonces es una égida, es una prácticamente diáspora de pensadores europeos que, debido a las condiciones que reinaban en aquel momento, tuvieron que salir a buscar lugar en alguna otra universidad para poder seguir con sus investigaciones, ¿no? Les decía, hay un agotamiento de la ilustración. ¿A qué le llamamos ilustración o iluminismo? Pues a esta idea hegeliana de que cada época que nosotros vivimos, pues suple a la anterior, la mejora y la perfecciona, y que todo esto se hace mediante el uso de la razón y mediante el entendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pues los mismos pensadores europeos que pues habían puesto a la razón como primera situación del modelo moderno de organización social, pues empiezan a ver que también la razón tiene algunas otras efectos, digamos, colaterales, ¿sí? Y empiezan a cuestionar la misma dominación que la razón les impone a través de diferentes circunstancias que, en el caso, por ejemplo, de Freud, se revelan en la lectura de El malestar en la cultura, donde se ve que hay una serie de dominaciones simbólicas a través de la cultura que el hombre arrastra a partir del modelo de vida que lleva, ¿no? Y en el caso de la influencia marxista, bueno, pues dominación por parte de algunas otras clases sociales que ascendían al poder y prácticamente pues ordenaban desde su punto de vista, desde su lógica, la condición política y económica, ¿no? Como en el caso del nazismo o del fascismo. Se vuelven grandes críticos de la situación que están viviendo porque lo tienen a flor de piel, lo viven en carne propia y a partir de ahí, pues la teoría en Europa, la teoría que se hace regularmente, pues es una teoría que tiene que ver con todas estas circunstancias con las cuales están viviendo, particularmente hacer una crítica de este modelo que está precisamente sacando lo peor del ser humano, ¿no? La comunicación en Europa, bueno, todos estos pensadores de alguna manera siempre están en medio de una guerra, ¿no? Si no son las guerras mundiales, pues Europa vive constantemente periodos de confrontación en cada una de sus latitudes, podríamos decir, y esto hace que sea una zona muy convulsa y que los pensadores pues prácticamente tengan una opinión sumamente diferente de la que tienen en Estados Unidos, donde se hace una investigación, como dirían aquí en Europa, ¿no? Más burocratizada porque pues está completamente libre de todo este sesgo de sospecha política que en el caso de Europa sí se da, ¿no? En el caso de Europa se habla de cómo está siendo dominado un sector de la población, cómo está siendo sojuzgado por otro o por los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las cuestiones que también ocurre aquí en Europa es que se dedican a hacer lo que nosotros llamamos investigación pura. Es decir, la investigación que hacen no está hecha para resolver un problema, ¿sí? Sino para tratar de servir de diagnóstico de lo que está pasando, de establecer las posibles perspectivas de desarrollo de la condición humana. Esta investigación pura tiene la convicción
de tratar de revelar cómo es el ser humano, ¿sí? Y cuáles son sus principales inclinaciones, tendencias, el desarrollo, hacia dónde va, el horizonte, hacia dónde se dirige la sociedad. Entonces, le interesa más ese tipo de reflexiones, digamos, sociológicas, filosóficas, que pues resolver un determinado problema de la vida cotidiana. En ese sentido, la comunicación en Europa pues siempre fue manejada a través de estos esquemas que eran aprendidos en las grandes universidades, en las cuales, bueno, pues los pensadores tenían una serie de protocolos muy específicos para intercambiar sus ideas, para debatir, para hacer la producción científica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no tiene la aspiración en Europa de fundar una teoría específica de la comunicación, sino más bien sospecha de los medios de comunicación como herramientas del poder, como herramientas del dinero, como herramientas de fuerzas que podrían en determinado momento acabar con la libertad de los sujetos, ¿no? Yo digo que hay dos tipos de paranoias, ¿sí? La paranoia americana y la paranoia europea, ¿sí? Los americanos, pues, actualmente lo que hacen es desconfiar del gobierno, ¿sí? Piensan que el gobierno siempre está haciendo, hay negociaciones, que está haciendo cosas, ¿no? Etcétera, etcétera, a sus espaldas, y les han mentido. Por eso es que lo ven así. Y en Europa tenemos la paranoia tipo europea, que sienten que a través del Estado todavía pueden tratar de perfeccionar a la sociedad, de que el Estado pueda ser un motor de desarrollo, de condiciones sociopolíticas, y tienden a sospechar de las marcas, tienden a sospechar de las empresas, tienden a sospechar de las grandes corporaciones. Entonces, pues, la segunda parte del siglo XX está prácticamente bañada de esa sospecha, y a partir de los años 80 vemos que esa sospecha pues va siendo parte del discurso ordinario de los pensadores en Europa, ¿no? Una gran preocupación acerca de la posmodernidad, de la hipermodernidad, perdón, más recientemente así calificada por Bauman como la modernidad líquida, es decir, cómo ha venido desarrollándose ese proyecto de la ilustración de la modernidad, y cómo en cada determinada corte histórico se ha ido modificando un poco esa condición, y llegamos hasta el momento actual, ¿no? Hay una crítica, como decía hace un momento, al establishment, es decir, a la manera en la que ciertas élites se van quedando en el poder y van propiciando ciertas condiciones. Siempre hay una posición activista en términos políticos por parte de los pensadores en Europa, y también nosotros podemos decir que a la par de todo esto, de este universo cambiante, de este universo pues prácticamente de inspiración marxista, también va avanzando una tendencia muy importante, que es el estructuralismo, ¿no? El estructuralismo, que nace prácticamente como una opción para abordar el estudio de la lengua, ¿sí? Se va robusteciendo al paso del tiempo, y el método pues es aplicado en diversas ciencias humanas, ¿sí? De manera que es adoptado por muchos pensadores para sus propias disciplinas, y se vuelve un método transdisciplinar. Entonces, a partir de este método transdisciplinar, existe un desarrollo muy importante del estructuralismo a nivel antropológico con Levi Strauss, ¿no? Y después podemos verlo en la semiología, en el estudio de los signos, y ya entrados en el siglo XX, en los años 60, amén de estas influencias marxistas que habían tenido su propio desarrollo en la Escuela de Frankfurt, vemos cómo hay un desarrollo muy importante también en Francia de encontrarse con esta literatura marxista, con esta literatura del posmodernismo, y entonces empiezan a haber una serie de mezcolanzas, ¿no? De hibridaciones de teorías que nos van llevando de la mano durante todo el siglo XX, ¿sí?
y se van nutriendo unas de otras, ¿no? Una de esas, digamos, formas de interpretar todas estas cosas que están pasando al mismo tiempo, las vemos desde los años 70, prácticamente, 60, 70, en la escuela de Birmingham, en Inglaterra, donde precisamente toman algo de los marxistas, algo de los psicoanalistas, algo de la crítica a la ilustración, algo también de los estructuralistas y empiezan a moverse en un modelo que llaman de estudios culturales, ¿no? Los estudios culturales que empiezan con Stuart Hall y que lo que pretenden hacer es tratar de equiparar a la cultura con la comunicación y tratar de ver la comunicación misma como si fuera una situación cultural, ¿no? Y entonces alejarse de la idea de que aquellos que estudian la cultura tienen que ser por fuerza antropólogos o etnólogos, ¿no? Y empezar a ver la cultura en un contexto mucho más amplio, ¿sí? Abarcando tanto la influencia de los medios de comunicación como las diferentes posibilidades de negociación de los significados a partir de nuevas condiciones sociales, de modos de producción o incluso de consumo, ¿no? Básicamente, en este sentido podemos trazar las principales influencias entre el trabajo llevado a cabo por los funcionalistas, sobre todo en Estados Unidos, y acá en Europa, donde tenemos esas vetas importantes, ¿no? El marxismo a través fundamentalmente de la Escuela de Frankfurt, el estructuralismo con Ferdinand de Saussure y la semiología, ¿sí? Y en una última instancia podemos ver a los llamados estudios culturales basados en los trabajos de la seminales de la llamada Escuela de Birmingham, ¿no? Pues hasta aquí con esta introducción a lo que es qué estaba pasando en Europa, qué estaba pasando en Estados Unidos y tratar de hacer la comparativa, ¿sí? Espero que haya sido de provecho y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.